Prepárate para explorar cómo Moisés se convirtió en el hombre que habló con Dios cara a cara y cómo sus acciones moldearon la historia de Israel. Vamos juntos a desvelar los misterios, los milagros y las lecciones que su vida nos enseña hasta el día de hoy. Si amas la palabra de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos inspiradores. Deja tu like y comparte este vídeo con amigos y familiares que también aman la palabra de Dios. Vamos juntos a conocer la historia de Moisés y cómo sigue impactando nuestras vidas hoy en día. Imagina Egipto, hace miles de años, con sus grandiosas pirámides y el poderoso río Nilo, que atravesaba la tierra como una serpiente llena de vida. Era un tiempo de gran opresión para los hebreos, el pueblo descendiente de Jacob, que vivía como esclavos bajo el cruel dominio del faraón. Pero lo que más preocupaba al faraón no era solo la fuerza de trabajo de los hebreos, sino cuánto crecía este pueblo. Temiendo que, un día, se volvieran demasiado fuertes y se rebelaran, tomó una decisión terrible: decretó que todos los bebés varones hebreos debían ser arrojados al Nilo y ahogados. Era un decreto de muerte. En este sombrío escenario, conocemos a una mujer hebrea llamada Jocabed. Ya tenía 2 hijos, a Aarón y Miriam, y ahora acababa de dar a luz a otro bebé, un niño. Pero, ¿cómo podría dejar que algo le sucediera a su bebé? Sabía que debía esconderlo. Y así lo hizo. Durante 3 meses, Jocabed logró mantener al pequeño bebé en secreto, lejos de los ojos curiosos de los soldados egipcios. Imagina el miedo de esta madre. Cualquier ruido más fuerte, cualquier movimiento, podría significar el fin para su hijo. Pero, con el tiempo, ocultar al bebé se volvió imposible. Él ya era más fuerte, más ruidoso. Entonces, ¿qué hacer? Fue entonces cuando Jocabed, con una fe inquebrantable y un plan audaz, decidió confiar en Dios. Tomó una cesta, hecha de junco, y la impermeabilizó con betún y brea para que flotara en el agua. Con el corazón oprimido, colocó al bebé dentro de la cesta y lo llevó hasta la orilla del Nilo. Allí, entre los juncos, soltó la cesta, dejando a su bebé bajo el cuidado del río, por supuesto, bajo la protección divina. Miriam, la hermana mayor del bebé, siguió la cesta con la mirada mientras descendía suavemente por las aguas. Estaba escondida entre las plantas, vigilando de lejos, llena de curiosidad y miedo. ¿Qué sucedería con su hermano? Y aquí es donde la historia da un giro sorprendente. La hija del faraón, la princesa de Egipto, salió a bañarse en las aguas del Nilo con sus sirvientas. Mientras estaba en la orilla del río, vio la cesta entre los juncos. Curiosa, ordenó a una de sus sirvientas que la trajera. Cuando abrió la cesta, vio al bebé llorando, y su corazón se llenó de compasión. A pesar de saber que era un bebé hebreo, no tuvo el valor de abandonarlo. La princesa decidió adoptar al niño como su propio hijo. En ese momento, Miriam, que observaba todo desde lejos, vio una oportunidad. Se acercó valientemente a la hija del faraón y le sugirió: ¿quieres que llame a una mujer hebrea para que amamante y cuide del bebé para ti? La princesa, sin dudarlo, estuvo de acuerdo. ¿Y a quién llamó Miriam? A su propia madre, Jocabed. Así, de manera milagrosa, Jocabed pudo seguir cuidando a su hijo, ahora bajo la protección del propio palacio del faraón. El niño creció bajo los cuidados de Jocabed hasta la edad en que fue llevado al palacio. Allí, la princesa de Egipto le dio un nombre que se convertiría en legendario: Moisés, que significa sacado de las aguas. Poco sabía ella que ese niño, salvado de las aguas del Nilo, estaba destinado a sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la libertad. Esta historia del bebé Moisés en la cesta es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en milagros. La cesta en el Nilo, que debería haber sido un símbolo de muerte, se convirtió en el primer paso en la misión de liberación del pueblo hebreo. Moisés, ya no más el príncipe de Egipto, sino un hombre común, lejos de la corte, viviendo como pastor en una tierra distante. Había huido de Egipto muchos años atrás, después de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Desde entonces, vivía en Madián, una región desértica, cuidando los rebaños de su suegro, Jetro. La vida de Moisés parecía simple ahora. Tenía una familia, pastoreaba ovejas, y el desierto era su escenario diario. Sin embargo, no imaginaba que su vida, y la historia de su pueblo, estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, Moisés conducía el rebaño por el desierto hasta el pie del monte Horeb, también llamado el Monte de Dios. El sol abrasador brillaba sobre las piedras, y el silencio del desierto solo se rompía por el sonido de las ovejas pastando. Era un día como cualquier otro, o eso parecía. Pero, mientras caminaba, algo inusual llamó la atención de Moisés. A lo lejos, vio una zarza en llamas.
Eso, en sí mismo, no era extraño en el desierto. A veces, las plantas secas podían incendiarse bajo el calor intenso. Lo que era inusual, sin embargo, era que la zarza ardía, pero no se consumía. El fuego estaba allí, flameante, pero la planta permanecía intacta. ¿Por qué esta zarza no se quema?, pensó. Impulsado por la curiosidad, decidió acercarse. Al acercarse, algo aún más sorprendente ocurrió. Desde dentro de la zarza en llamas, una voz resonó: «Moisés». Moisés. Moisés se detuvo instantáneamente, asombrado y, sin entender muy bien, respondió: «Aquí estoy». Ese momento, en el que el silencio del desierto fue roto por la voz de Dios, marcó el comienzo de una nueva misión en la vida de Moisés. Entonces, la voz continuó: «No te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa». Moisés, obediente, se quitó las sandalias. Sabía que estaba ante algo mucho más grande que él, más grande incluso que todo lo que había visto en el palacio del faraón. El Dios de sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob estaba hablando con él. Moisés guardó silencio, el corazón acelerado. Y Dios habló más: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor por causa de sus capataces, y conozco su sufrimiento. Por eso, he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, donde hay abundancia, la tierra que prometí a sus antepasados». Moisés escuchaba atentamente. Sabía de la condición de su pueblo. Incluso lejos de Egipto, su corazón dolía por los hebreos que vivían en esclavitud. Pero no estaba preparado para lo que Dios diría a continuación. «Ahora, ve. Te envío al faraón para sacar de Egipto a mi pueblo, los israelitas». Moisés se quedó helado. ¿Él? ¿Volver a Egipto? ¿Enfrentar al faraón? ¿Liberar a su pueblo? ¿Cómo él, un simple pastor, podría hacer eso? Asustado e inseguro, Moisés intentó eludir. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?», cuestionó. Se sentía demasiado pequeño, incapaz. Recordemos que Moisés había salido de Egipto como un fugitivo, y ahora Dios lo llamaba para volver como libertador. Pero la respuesta de Dios fue directa y poderosa: «Yo estaré contigo». Y, para que Moisés supiera que este plan era realmente de Dios, le dio una señal: «Cuando saques al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte». Aún inseguro, Moisés hizo otra pregunta: «¿Y si llego a los israelitas y les digo que el Dios de sus antepasados me envió, y ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le diré?». Entonces, Dios reveló algo monumental, algo que resonaría por generaciones y sería recordado hasta hoy: «Yo soy el que soy. Diles a los israelitas: yo soy me envió a ustedes». Con estas palabras, Dios no solo se reveló a Moisés, sino que mostró que Él es eterno, inmutable y soberano. Yo soy es el nombre de Dios que trasciende el tiempo y el espacio, el que siempre ha existido y siempre existirá. Pero Dios sabía que Moisés aún tenía dudas, así que le dio señales. La primera, pidió que Moisés arrojara su vara al suelo. Cuando Moisés lo hizo, la vara se transformó en una serpiente. Moisés, asustado, retrocedió, pero Dios le indicó que tomara la serpiente por la cola. Cuando obedeció, la serpiente volvió a ser una vara en su mano. El segundo signo fue cuando Dios mandó a Moisés poner su mano sobre su pecho. Al sacarla, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. De nuevo, Dios le dijo que la pusiera sobre su pecho, y al retirarla, su mano estaba sana. A pesar de estos poderosos signos, Moisés aún dudaba. Le dijo a Dios que no era un buen orador, que tenía dificultades para hablar. Pero Dios respondió: «¿Quién dio boca al hombre? ¿Quién lo hizo sordo o mudo? ¿No soy yo, el Señor? Ahora, ve. Yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir». Aún así, Moisés pidió que Dios enviara a otro. Pero el Señor, pacientemente, designó a Aarón, el hermano de Moisés, como su portavoz. Aarón hablaría al pueblo, pero Moisés sería el líder, el que Dios usaría para realizar milagros y confrontar al faraón. Así, en ese encuentro sobrenatural en el monte Horeb, Dios llamó a Moisés para la misión de su vida: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Lo que comenzó como un día común en el desierto se transformó en un momento que cambiaría la historia del mundo para siempre. Moisés, todavía vacilante, no sabía cómo sucedería todo, pero algo era seguro: ya no estaba solo. Ahora, imagina la escena: Moisés, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en el desierto, regresa a Egipto, una tierra que había dejado como fugitivo. Pero esta vez, no regresa como un hombre común.
Moisés lleva consigo una misión divina. Ha sido elegido por Dios para liberar a los hebreos de la esclavitud. La opresión en Egipto se había vuelto insoportable, y el clamor del pueblo había llegado a los cielos. Dios lo había enviado de vuelta para enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, el faraón, y decir la frase que lo cambiaría todo: «Deja ir a mi pueblo». Pero ¿quién era este faraón? En la mentalidad egipcia, el faraón era visto como un dios viviente. Desafiar al faraón era como desafiar al mismo Egipto, su poder y sus divinidades. Sin embargo, Moisés no estaba solo. Tenía consigo el poder del Dios verdadero y a su hermano Aarón, que sería su voz ante el rey. Cuando Moisés y Aarón llegaron al palacio, imagina la escena. Las grandes columnas del trono, los ojos del faraón fijos en ellos, mientras toda la corte egipcia observaba en silencio. Moisés, con la valentía que le dio Dios, miró al faraón y dijo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que celebre una fiesta para mí en el desierto». Pero el faraón se rió. Para él, las palabras de Moisés eran ridículas. ¿Quién era el Señor para que él debiera obedecer? El faraón, en su arrogancia, rechazó la petición y hasta aumentó la carga sobre los hebreos, haciendo su trabajo aún más difícil. Fue entonces cuando Dios comenzó a actuar de forma sobrenatural. Moisés y Aarón regresaron repetidamente ante el faraón, cada vez con un mensaje claro: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón permanecía inflexible, con el corazón endurecido. Entonces, Dios comenzó a enviar las 10 plagas sobre Egipto. Cada una de ellas no solo era un castigo, sino una demostración clara del poder del Señor sobre los falsos dioses egipcios. La primera plaga fue simple, pero devastadora. Moisés, bajo las órdenes de Dios, tocó las aguas del Nilo con su vara, y el río, la fuente de vida de Egipto, se transformó en sangre. Todos los peces murieron, y el pueblo no tenía que beber. Imagina la desesperación al ver al majestuoso Nilo, adorado por los egipcios, completamente envenenado. Pero aún así, el faraón no cedió. Entonces vino la segunda plaga. Egipto fue invadido por una cantidad absurda de ranas. Estaban en todas partes, en las camas, en las ollas, en los palacios, en las calles. El sonido de sus croares era ensordecedor. Pero, nuevamente, el faraón endureció su corazón. Con la tercera plaga, el polvo de la tierra se convirtió en piojos que cubrieron a hombres y animales. No había escapatoria. Los mismos magos del faraón, que antes intentaban imitar las señales de Dios, dijeron: «Este es el dedo de Dios». Pero aún así, el faraón permaneció inmutable. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas, que invadieron las casas de los egipcios, causando una infestación insoportable. El pueblo comenzaba a sentir el peso de la desobediencia de su gobernante, pero el faraón seguía resistiendo. Luego vino la quinta plaga, una enfermedad mortal golpeó al ganado de los egipcios. Sus animales comenzaron a morir en masa, dejando un impacto económico y emocional devastador. Sin embargo, los animales de los hebreos permanecieron ilesos, mostrando que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Con la sexta plaga, llagas dolorosas aparecieron en los cuerpos de los egipcios. Úlceras y ampollas cubrían a las personas y a los animales. Era imposible encontrar alivio, pero, a pesar del dolor y el sufrimiento, el faraón no se rendía. Entonces, Dios envió la séptima plaga, una tormenta de granizo como nunca antes se había visto en Egipto. El cielo se oscureció, y piedras de hielo mezcladas con fuego cayeron del cielo, destruyendo cultivos, árboles y todo lo que estaba al aire libre. Moisés advirtió al faraón que esto sucedería, pero no escuchó. Inmediatamente después, vino la octava plaga, langostas. Estos insectos invadieron Egipto en una nube tan densa que oscureció el cielo. Devastaron lo que quedaba de las cosechas, y Egipto, antes una tierra de abundancia, fue llevado al borde de la hambruna. La novena plaga trajo oscuridad. Durante 3 días, Egipto estuvo cubierto por una oscuridad total, una oscuridad tan densa que las personas no podían verse unas a otras, ni siquiera salir de sus casas. Mientras tanto, en las casas de los hebreos, había luz. Dios estaba mostrando, una vez más, su autoridad. Pero a pesar de todas estas plagas, el faraón aún se negaba a liberar al pueblo hebreo. Y entonces llegó la 10ª plaga, la más dolorosa de todas, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a Moisés que dijera al pueblo hebreo que prepararan un cordero sin defecto y pintaran con su sangre las puertas de sus casas. La sangre sería la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo sus casas. Y así fue. Esa noche, mientras las familias hebreas estaban protegidas por la sangre, Egipto fue invadido por gritos de duelo. Todos los primogénitos de los egipcios,
desde el hijo del faraón hasta el hijo de un prisionero, murieron. Finalmente, el faraón, devastado por el duelo y la pérdida, ordenó que Moisés llevara al pueblo y saliera de Egipto. El corazón que antes era de piedra, finalmente fue derrotado por el poder de Dios. Y así, tras años de esclavitud, el pueblo hebreo partió hacia la libertad. La historia de los encuentros de Moisés con el faraón y las 10 plagas es un testimonio del poder de Dios y su capacidad para actuar frente a la injusticia. Cada plaga fue un golpe al orgullo del faraón y una prueba de que el Señor es el único Dios verdadero, por encima de todos los dioses de Egipto. Es una historia de liberación, de fe, y de cómo, incluso en las situaciones más imposibles, Dios actúa a favor de su pueblo. El faraón, arrepentido de haber dejado partir a los hebreos, había movilizado sus tropas para cazarlos y traerlos de vuelta. Los caballos galopaban, las lanzas brillaban bajo la luz del atardecer, y el pueblo de Israel, al percibir la cercanía del enemigo, sintió como el miedo invadía sus corazones. Delante de ellos, el Mar Rojo, imponente e infranqueable; detrás, el ejército más poderoso del mundo, decidido a capturarlos. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto, Moisés? Hubiera sido mejor ser esclavos en Egipto que morir a manos de los egipcios, gritaban algunos, llenos de desesperación. El miedo parecía ser la única opción. Sin embargo, Moisés, firme y confiado, se colocó entre el pueblo y el ejército egipcio. Alzó la voz y dijo con una certeza inquebrantable: no tengan miedo. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. A esos egipcios que ven hoy, nunca más los volverán a ver. Entonces, algo extraordinario sucedió. La nube que había estado guiando a los israelitas durante el día se movió, colocándose entre ellos y los egipcios. La noche cayó, y la nube trajo oscuridad al ejército egipcio, pero del lado de los israelitas, emitía una luz suave, protegiéndolos e iluminando el camino. Era Dios, interviniendo personalmente para proteger a su pueblo. Moisés, bajo las órdenes de Dios, se acercó a la orilla del mar, sosteniendo en sus manos el bastón que Dios le había dado. Con pasos decididos, levantó el bastón sobre las aguas. Y entonces, ante los ojos de todos, un milagro comenzó a suceder. El viento sopló con una fuerza sobrenatural, las aguas del mar comenzaron a dividirse, formando 2 enormes muros de agua, uno a la derecha y otro a la izquierda, dejando un camino seco en medio del mar. ¿Puedes imaginar la escena? El rugido de las aguas al ser apartadas, el viento soplando con fuerza, y entre esos muros de agua, un camino imposible abriéndose. El pueblo, que hasta hace unos instantes estaba dominado por el miedo, ahora veía ante sus ojos la prueba del poder de Dios. Era una visión surrealista. Un vasto corredor entre 2 columnas de agua, como si el propio mar se hubiera inclinado ante la orden del Creador. Entonces, liderados por Moisés, los israelitas comenzaron a cruzar. El camino estaba firme bajo sus pies, el suelo seco, y sentían el viento que separaba las aguas pasar por sus rostros. El pueblo caminaba, niños en brazos de sus padres, ancianos apoyados por familiares, todos movidos por la urgencia de cruzar al otro lado. Era una mezcla de temor y reverencia mientras marchaban en medio de un milagro vivo. Pero los egipcios no se dieron por vencidos. Tan pronto como percibieron el camino en medio del mar, los soldados del faraón comenzaron a seguir a los israelitas. Sus carros de guerra avanzaban velozmente, con los caballos trotando sobre el suelo seco, las lanzas alzadas, decididos a recapturar a quienes habían escapado. El sonido de los cascos de los caballos resonaba, creando una atmósfera de peligro inminente. Cuando los últimos israelitas llegaron al otro lado, Dios ordenó a Moisés que extendiera su mano nuevamente sobre el mar. Moisés hizo como se le había ordenado, y entonces, las aguas, que habían estado inmóviles y separadas, comenzaron a regresar a su lugar con una fuerza devastadora. Los egipcios, que aún estaban en medio del camino, fueron tomados por sorpresa. Las ruedas de los carros comenzaron a desprenderse, los caballos tropezaban, y en un instante, el mar se cerró sobre ellos, tragándose a todo el ejército del faraón. El pueblo de Israel, ahora seguro en la otra orilla, miraba hacia atrás y veía cómo el mar volvía a su normalidad, sin dejar rastro alguno del poderoso ejército egipcio. El sonido de las aguas volviendo a calmarse llenaba el aire. Los gritos de los egipcios habían cesado, y la amenaza había sido completamente eliminada. El milagro era completo. El pueblo, que antes temía por sus vidas, ahora estaba a salvo, libre para continuar hacia la tierra que Dios les había prometido. Entonces, ante ese grandioso acto de salvación, el pueblo de Israel se llenó de alegría y reverencia. Moisés y su hermana, Miriam, lideraron una gran celebración. Cantaron una canción al Señor, exaltando su poder y su amor por su pueblo,
El Señor es mi fortaleza y mi canción, Él me ha dado la victoria. El Señor es guerrero, su nombre es el Señor. La travesía del Mar Rojo no fue solo un momento de huida. Fue el momento en que Dios mostró a su pueblo que Él es poderoso para salvar, incluso cuando todo parece imposible. Él abrió un camino donde no había ninguno. Y así, el pueblo de Israel, que había comenzado la noche lleno de miedo y desesperación, terminó el día lleno de fe y esperanza, sabiendo que estaban bajo la protección del Dios Todopoderoso. La historia de la travesía del Mar Rojo es un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Incluso en las circunstancias más desesperadas, Él está presente, abriendo caminos y garantizando la victoria para aquellos que confían en Él.